Tenemos ya todos nuestro segundo diagrama. La mañana presentamos el primer diagrama, que es la cosmovisión general. Yo les hablaba a las hermanas que estuvieron conmigo en mi grupo que una cosmovisión es como pararnos en un mirador. Y yo les ponía de ejemplo el mirador que está en la carretera El Salvador. Cuando nosotros vamos hacia allá y nos paramos en ese mirador y desde ahí vemos la ciudad, podemos ver por allá está la Roosevelt, allá está la Torre del Reformador y vemos todo en un cuadro grande, desde una posición privilegiada. Y eso es lo que la mañana nos permitió el Señor, tener una visión privilegiada realmente del cuadro grande de la historia del amor de Dios. Pero nos vamos a centrar en esta segunda parte, el de la tarde, en ver lo que nos compete específicamente para cuando vamos a retiro. Esta reunión fue convocada para todos aquellos que tenemos en nuestro corazón, que hemos sido llamados para ir y llevar el evangelio a otros. Y el mensaje de salvación tenemos que concentrarlo. No vamos a darles a ellos todo lo que nosotros ya sabemos. Hoy en la mañana vimos un cuadro general, nos descubrimos que habían muchas cosas que sabíamos, pero tal vez no las teníamos en el orden correcto. O no, los conocimientos estaban como aislados y el Señor nos permitió hacer una síntesis y ordenar nuestra mente. Todo eso no se lo vamos a ir a dar a las personas que van al retiro, pero es importante saberlo nosotros porque eso nos afianza, eso nos da la seguridad del nombre de Jesús. ¿Cómo vamos? El saber que ya todos los enemigos fueron vencidos y que están derrotados, nos habilita, nos capacita, nos alienta a ir al retiro. Pero no es eso lo que le vamos a ir a decir a la gente. Y entonces me dirán ustedes, ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué? Nos vamos a centrar en el punto número 4, que es el segundo diagrama que ustedes tienen. En el segundo diagrama hay 4 círculos. ¿Ubicamos? En la mañana los vimos y vimos que estos 4 círculos se refiere primero al círculo de la creación. Y por favor anoten los nombres dentro de cada círculo. Creación. El segundo círculo se refiere a la caída, el que está abajo. El tercer círculo se refiere al rescate y el cuarto habla del retorno. Son 4 palabras básicas, las tenemos en la mente, probablemente hoy las vamos a explicar un poquito y ustedes van a ver cómo es importante saber en qué parte del retiro estamos y mantenernos dentro de ella. En algunas oportunidades yo les he comentado que, bueno, no sé si se los comenté aquí a ustedes, pero cuando una persona cuenta una historia, tiene que tener un orden para contarla. De hecho, cuando uno estudia para maestro, una de las clases que uno tiene que recibir es cómo contar historias. Y para contar historias yo tengo que tener un orden en mi mente y seguir una secuencia, porque la mente nuestra fue habilitada para tener un orden. Si yo cuento las cosas en desorden, pues voy a tener conocimientos aislados. De hecho, eso nos pasó cuando nosotros recibíamos enseñanza de la Biblia. Yo me recuerdo que de pequeña, en el colegio donde estudiaba, nos daban una clase que se llamaba Historia Sagrada. Y a mí me gustaba mucho esa clase, porque nos contaban historias maravillosas. Pero ¿saben qué? No tenían nada que ver conmigo, ni nada que ver entre ellas. Parecía como que era la historia de personajes diferentes y aislados que no tenían ninguna unidad. Ya siendo adulta y viniendo yo a leer la palabra de Dios, descubrí que todas esas historias maravillosas no eran historias aisladas, sino que estaban entrelazadas unas con otras y que lo más importante era que tenían que ver con mi vida, que yo podía ser cualquiera de esos personajes y que lo que les pasaba a ellos me pasaba a mí en mi vida. Y entonces ubicarnos dentro de este diagrama es muy importante, porque cuando no sabemos, los que predicamos muchas veces nos comemos el mensaje que tiene que ir en un orden y a veces estamos dando el mensaje en desorden y entonces no se logra el objetivo que queremos llevar con las prédicas. Al final de cuentas es el Señor el que hace la obra, pero si nosotros somos siervos diligentes y bien entrenados en las cosas del Señor, pues seremos más eficaces en el trabajo que hacemos, ¿les parece? Amén.
Entonces estas 4 círculos tienen un orden y el primero es el círculo de la creación. Aquí tenemos el cuadro grande que vimos esta mañana con Ángel, que nos lo explicaba, y vimos el punto 1. A ver quién se anima a decir cuál es el punto 1. Eternidad, la eternidad que quede. Luego vimos el punto 2, que en un momento de esa eternidad Cristo fue engendrado. Esa palabra es básica. Cristo fue engendrado. Él es nacido del Padre, brotó del mismo Dios, eso quiere decir engendrado. Cuando nosotros tenemos un bebé y damos a luz a ese bebé, nosotros engendramos al bebé y dimos a luz a un bebé. Pero cuando yo hago un pastel, yo no engendro un pastel, yo hago o creo un pastel. Bueno, crear es sin tener nada, ¿verdad? Los materiales, pero es un ejemplo que nos puede ubicarnos. Cristo fue engendrado del Padre, pero por medio de Cristo, Él creó todas las cosas. Entonces eso es importante tenerlo claro. Luego tenemos el numeral 3, donde vimos la creación de los seres espirituales por Cristo. El numeral 5 que vimos, me voy a saltar el número 4, que es donde nos vamos a enfocar. Vimos la línea del tiempo que está narrada en la Biblia y en este momento nos vamos a ubicar en el numeral 4, que es la creación del cosmos y donde está nuestra propia creación. Amén. Bueno, gloria a Dios. Y hablábamos del punto 1, es el círculo de. Los quiero oír, mis hermanos, es importante. El segundo círculo representa la caída. El punto número 3 representa. Y el punto número 4 nos habla de el retorno. Muy bien, 4 palabras básicas que utilizamos a través del manual de retiros. El cuadro número 2 se llama Con amor eterno te he amado. Este nombre no nos lo inventamos. Es importante saber de dónde sale el nombre del retiro. Jeremías 31:3 es una cita que la tenemos que tener en la punta de la lengua. Hace ya mucho tiempo, dice la palabra del Señor, que el Señor se me apareció. Está hablando Jeremías. Y me dijo, con amor eterno te he amado. ¿De qué eternidad estaría hablando el Señor ahí? Desde la eternidad queden. Desde antes de todas las creaciones, ya estábamos nosotros en la mente, en el corazón de Dios. Y entonces dice Él y añade, por eso te sigo tratando con bondad. Por eso es que aún no ha sido destruido. El nombre de este retiro está fundamentado en esta cita, Jeremías 31:3. Mi hermano, usted tiene que conocer esa cita y saber qué significa. El amor de Dios no es algo desde que yo nací. No está desde ese momento que yo voy a recibir a Cristo porque estoy en el retiro. He sido amada y porque he sido amada yo vine a la existencia. Y he sido amada desde la eternidad. Amén. Ahora podemos tener un punto de referencia muy interesante. La línea roja que está en la parte superior de nuestro diagrama, nosotros ahora sabemos claramente que esa línea representa la eternidad de Dios. Pero estamos hablando de la eternidad donde ya Jesucristo fue engendrado. ¿Ok? Y en esa eternidad vamos a declararle a las personas que llegan al retiro el eterno amor de Dios por ellas. Y lo primero que vamos a hacer es presentarle al novio. ¿Cómo es el novio? ¿Quién es ese novio que la ama? Porque ellos no la saben. Ellos no saben cómo es Dios. Nosotros hemos tenido experiencias de Él y hemos conocido un poco de su palabra y Él nos ha ido mostrando quién es Él, cómo es Él, pero la gente que está ahí no lo conoce. Por lo tanto, con lo que principiamos es manifestándoles en el primer círculo, en este hemiciclo, quién es Dios y cómo es Dios. Y hay 2 cualidades básicas de este Dios Padre que nosotros conocemos. La primera es que Él es amor. Él no da amor. Dios es amor, o sea, su esencia
es el amor. Y aparte de que Él es amor en sí mismo, Él tiene otra cualidad que ningún otro ser tiene. Estas dos cualidades son propias de Dios. Ningún ser humano las tiene. La gente que está ahí piensa que ellos aman, pero en realidad nosotros ahora sabemos que nosotros los hombres no producimos amor, solo egoísmo, que es la antítesis del amor. Entonces les estamos manifestando dos cualidades básicas de Dios. Dios es amor y Dios es el ser libre y que se sostiene a sí mismo. ¿Qué significa esto? Ser libre quiere decir que Él, sus decisiones son plenas, conscientes, sin presión, y luego que no necesita de nadie ni del consejo de nadie para tomar sus decisiones. Pero aparte de toda esa libertad que Dios tiene, Él es libre en sí mismo porque Él tiene el poder para sostenerse a sí mismo. Y sostiene toda la creación por medio de su poder. Nadie más puede hacer eso. Todo lo que existe y subsiste es porque Dios lo sostiene. Son dos cualidades básicas de Dios. Y dentro de estas dos cualidades básicas de Dios, tenemos muchas otras que van a ayudar a las personas a comprender o a tener una imagen o un cuadro de quién es Dios. Dios es el alfa y el omega. Por supuesto, el alfa y el omega de esta creación, porque Él en sí mismo no tiene ni principio ni tiene fin. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Y dentro de esas cualidades que Él tiene, Él es el que está en todos lados. Omnipresente, el prefijo omni habla de todo. ¿Sí? Omni quiere presente, habla de que Dios está en todos lados. Una cualidad de Dios es que está en todos lados. Otra cualidad de Dios es que Él es omnipotente. No hay nada que Dios no pueda hacer. Todo es posible para Dios. Además también es omnisciente. La palabra omnisciente viene de todo y ciencia. Y ciencia habla de conocimiento. Dios es el que lo sabe todo. Esto se los estamos explicando a estas personas. Tenemos que presentarles a ese Dios que sabe todo de tu vida, que ha estado siempre en tu vida, aunque tú no lo hayas visto ni lo hayas conocido, y que conoce todo de ti. Conoce cuando te levantas, conoce cuando te acuestas, conoce cuando vas de camino, conoces quiénes fueron tus abuelos, ya conoces hasta quiénes van a ser tus hijos. Porque Él sabe todo, sabe lo de antes y sabe lo del presente y sabe lo del futuro, porque Él vive en un eterno presente. Es el todopoderoso. Además, tiene otras cualidades que nosotros le hemos agregado también el prefijo omni, porque Él es toda bondad, Él es toda ternura, Él es todo lo que nosotros podamos imaginar bueno, Él lo tiene en sí mismo. Y cada uno de nosotros hemos experimentado algunas de esas cualidades en nuestra propia vida. Tenemos experiencia de la omnipresencia de Dios. Tenemos experiencia del poder de Dios. Hemos visto cosas que ha dicho el hombre, no, esto no es posible. Y nosotros hemos visto que para Dios ha sido posible. No estamos hablando de alguien que encontramos que en el catecismo o en cualquier librito nos decía Dios es ta, y lo aprendimos de memoria. Está bueno saberlo de memoria, pero lo más importante es tenerlo en experiencia. ¿Lo sabes tú, Andrea? ¿Has experimentado? ¿Qué has experimentado tú del carácter de Dios? Dime una cualidad que has experimentado. ¿Alguien que la ayude? Fidelidad. Paciencia. ¿Qué más? Humildad. Misericordia. Miren cuántas características del carácter de Dios. Y eso es lo que le estamos diciendo a esta gente que no sabe y no conoce cómo es el Señor. Mis hermanos, no nos olvidemos que esa gente, aunque sea gente religiosa, no ha tenido esa experiencia. Nosotros les vamos a hablar de esa experiencia con el poder del Espíritu Santo, que es el que convence. Amén. Esa es la cosmovisión del retiro, que se llama Con Amor. Amén. Y tiene 4 círculos, que en cada círculo va a irse desarrollando una temática particular. Empezamos con el círculo de la
para luego explicar el círculo de, o que se llama también, amén. Luego vamos a explicar cómo Cristo ha venido a este poder de las tinieblas para rescatarnos. Y vamos a hablar luego de cómo hace Cristo este paso del poder de las tinieblas a su reino. Y una vez que estamos ya en el reino del Hijo de Dios, ahí no se queda la cosa, no solo nos trasladó, sino que estamos con unas prédicas más que buscan enseñarle al que ya ha sido redimido cómo va a vivir como hijo de Dios. Alguien nos decía ayer, pero es que ese es el proceso del Espíritu Santo. Sí, ese hecho, el proceso del Espíritu Santo. Pero qué bueno es para uno que acaba de convertirse, tener alguna idea de a dónde va a caminar, porque ellos están nuevos en la casa del Padre. Miren, mis hermanos, cuando uno llega a una nueva casa o está de visita en una casa y se va a quedar unos días por ahí, el anfitrión de la casa lo primero que hace es mostrarle a uno toda la casa. Te lleva a conocer la sala, el comedor, la cocina, te dice dónde está la refrigeradora, te dice dónde está el switch del agua, te muestra dónde están los apagadores, te hace un recorrido, te dice dónde está tu habitación, te da instrucciones de qué sí puedes usar y dónde no puedes usar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo tuve esa experiencia, estuve en una casa de una persona completamente ajena a mi familia en Houston, donde nos dieron posada por un mes y la dueña de la casa se fue de viaje. Pero antes de irse, se cercioró que nosotros conociéramos perfectamente cómo se manejaba la bomba, dónde estaban las escobas, dónde se apagaba el agua, dónde estaban los directorios para llamar de emergencia. Esto es lo que estamos haciendo nosotros con los nuevos conversos, dándoles una inducción primaria de cómo se vive en el reino de Dios y qué es a lo que tienen derecho y qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en ellos. Entonces, todo, si ustedes van viendo la secuencia, va teniendo un orden lógico. Es como un trencito que va la locomotora y después va cada uno de los vagones siguiendo la locomotora. Pero no va la locomotora al final y un vagón primero y otro en desorden. Van en un orden lógico, de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y terminamos con el círculo 4, que es el del retorno. No debemos dejar a los nuevos conversos sin ese anhelo por las cosas de Dios. No hemos sido llamados a quedarnos aquí, sino que nuestro llamado es volver a la casa del Padre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces tenemos esto. Miren, por favor, fíjense bien en este diagrama. Y vamos a repasar ahora cada uno de estos círculos en lo individual, teniendo una pequeña noción de qué es lo que predicamos en cada momento. En el primer círculo de la creación, ya nadie está ahí. Todos los que están sentados enfrente de nosotros, ustedes van a ver que ya nadie está en el Edén. Pero la palabra de Dios nos relata de dónde venimos y qué pasó, por qué es que yo estoy ahora donde estoy. Entonces la persona que va a ubicarse aquí empieza por eso con el tema de la cosmovisión bíblica. Va a hablar de la creación y la creación básicamente tiene estos 3 puntos. El primero es cómo fue creado todo lo que existe. Dios, que es amor, que es misericordia, planeó una casa para nosotros, donde nos iba a cobijar, donde nos iba a tener cuidados. Y en esa casa, Él nos puso a nosotros, nos hizo con sus propias manos, a su imagen y semejanza, porque quería que fuéramos iguales a Él. Si no, no nos hubiera hecho a su imagen y semejanza. Y nos dio varias instrucciones. Básicamente, la primera fue que labráramos y cuidáramos del huerto como un mayordomo. Ese huerto era para nosotros, pero teníamos que labrarlo y cuidarlo. Y lo segundo, nos dio un mandato y una invitación. El mandato era que podíamos comer de todos los árboles que estaban ahí, menos de uno. Ese uno era
se lo reservó para él y dio una advertencia. Y dijo, de ese árbol no coman, porque si comen, ciertamente morirán. Este primer círculo de la creación es básico, mis hermanos, porque les estamos hablando a esta gente que no conoce nada. ¿Cuál es su origen? El ser humano necesita saber de dónde viene. No lo saben, no lo sabíamos nosotros. Muchos creen que son descendientes del mono y se portan como tales, o nos portábamos como tales. Entonces, ¿qué? Tenemos que manifestarles. Esta parte es tan importante. Somos amados y fuimos hechos por un Dios maravilloso, y Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Nos hizo así. Y aquí las personas empiezan a preguntarse, bueno, y si Dios es todopoderoso, ¿por qué yo no tengo ningún poder? ¿Y por qué si Dios es todo amor, por qué yo no? Y si Dios es toda bondad, ¿por qué yo soy tan malo? Y si Dios es todo ternura y me hizo a su imagen, ¿por qué yo estoy así tan deteriorado y soy odioso? Porque estoy haciendo esa comparación. El hombre no creyó, y este es el momento para decirles, en esta creación donde Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, con todas las posibilidades, y donde hizo esa invitación a vivir y morar con Él eternamente, entró alguien opuesto a Dios, que engañó al hombre. Y el hombre, en lugar de poner su fe en su creador, la puso en este ser que no hay palabras para describirlo, infinitamente pequeño en comparación a Dios que es. No es igual a Dios, pero cometió un engaño y el hombre puso su fe en ese ser inferior. Y por poner su fe en lo que le decía ese desconocido, el hombre cayó y perdió. Dios hace un juicio, ese juicio se cumple y son echados fuera del jardín del Edén. Ya no están nunca más ahí. El corazón del hombre se llena de la iniquidad de ese ser perverso que le inyectó la iniquidad, y el hombre sale del huerto del Edén y sale con un sobre. ¿Saben ustedes qué dice el sobre adentro? ¿Ustedes creen que lo saben esa gente que está ahí? No. Ellos no saben. Saben todos que van a morir físicamente. Lo que no saben es que hay dos clases de muerte: una muerte física y una muerte espiritual. Y que todos tenemos una condena a muerte, no solo la física, sino la espiritual, estar eternamente separados de aquel Dios que nos creó, que nos ama y que quiere tenernos con Él. Pero tenemos ese sobre adentro que nadie ve, que dice condenado a muerte y al infierno. ¿Estamos claros hasta ahí? Esta es la primera introducción al retiro. Por eso este tema que vamos a dar de la cosmovisión bíblica tiene que ser algo tan bien sabido de dónde estamos y de lo que estamos expresando. No se trata de enseñarles cómo usar la Biblia. Claro, es importante porque eso nos va a ayudar durante el retiro que la manejen mejor, pero eso es lo que debe hacerse rápido. La sustancia del tema de la cosmovisión de Dios es darles un vuelo de pájaro de la historia de la Biblia para ellos que están ahí en ese momento. ¿Y qué pasó entonces? Fueron echados. Voy a retroceder para que vean en cámara lenta. Y el corazón del hombre, ya lleno de oscuridad, cae al segundo círculo, que es el círculo que nos habla de la caída. Ahora está el hombre en un poder, no en un reino. Está dentro de un poder que está dentro de un lugar gobernado por el poder de las tinieblas. Y todos los que están ahí en ese momento están ahí, en la oscuridad, sin luz, sin conocimiento, ¿sí? Pero ya les vamos empezando con el primer tema, la cosmovisión. Los estamos ubicando donde están. Y luego entramos al segundo tema. Es aquí donde este hombre está recibiendo la enseñanza de que está condenado a muerte y que lleva ese sobre que yo les hablaba. Aquí en esta lo vemos más claramente. Aquí están todos.
¿Y qué pasa aquí? Este lugar, dice, es un lugar donde está toda la descendencia caída de Adán y Eva. Todos nacimos de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, ahí en los lomos de Adán íbamos todos. Ninguno sigue naciendo en el cielo. Nacemos lejos de la presencia salvadora de Dios, muertos en nuestros propios delitos y pecados. Y en este lugar es donde estamos nosotros aquí, hoy. ¿Por qué estamos aquí? Porque Adán entregó su mayordomía a Lucifer, que es el príncipe de este mundo. Y aquí es importantísimo, mis hermanos, ya no les hablamos del amor de Dios. El amor de Dios lo hablamos en el primero y en el segundo tema. El primer tema, la cosmovisión. Miren dónde están y hacemos un cuadro general grande. El segundo tema, la declaración del amor de Dios, les hablamos de ese amor profundo del Señor. Y el tercer tema, pasamos a hablar del enemigo de nuestras almas y de los tres enemigos que tenemos en este mundo mientras vivimos. Claro, les hablamos del amor de Dios y al final tenemos que dejar el sabor. Hay una esperanza para ti, pero el centro de este segundo tema, de este tercer tema, perdón, es enfocar quién es el enemigo. Así como hoy en la mañana veíamos la creación de los seres espirituales y quienes sí guardaron su lugar de dignidad y quienes no, y aprendimos y repasamos muchas cosas. Nosotros tenemos que darles a ellos esa luz. ¿Quién es tu enemigo? ¿Por qué estás sufriendo? Y lo enfocamos bien. Y es aquí, a este lugar de tinieblas, donde bajó Cristo. En las peores condiciones del ser humano es donde viene Jesucristo. Y por eso podemos ver, Cristo bajó, vino del Padre y entra a este poder de las tinieblas a traer luz, que es lo que está sucediendo en ese momento, en esa porción del retiro. La palabra de Dios, por eso Romanos dice, el evangelio es poder de Dios para quitar las vendas, quitar la ignorancia, traer la convicción de quiénes somos y dónde estamos. Nadie más lo podemos hacer, solamente el Espíritu Santo. Entonces Cristo viene a este poder de las tinieblas y es ahí donde el hombre tiene que tomar una decisión. Así como el hombre por fe, al poner su fe equivocadamente en Satanás cayó, Juan 3:16, por fe en Jesucristo puede salir del poder de las tinieblas y ser trasladado al reino del Hijo de Dios. El punto es fe. Y eso es tan importante tenerlo claro, mis hermanos, porque no es que vamos nosotros a decirle tú eres malo y te vas a convertir en bueno. Si dejas de hacer tal cosa, entonces te vas a convertir en bueno. No, porque tú crees en Cristo Jesús, Jesucristo va a hacer tal obra en ti que va a transformar tu ser. Y eso lo tenemos que tener claro para no caer en equivocaciones. Jesús es el puente de la salvación. En Génesis nos habla claramente que cuando el hombre fue echado del Edén, no solo quedó cerrada la puerta del Edén y hay dos ángeles con llamas ardientes que dan vueltas y que impiden el regreso, sino que verdaderamente se abrió un abismo entre Dios y el hombre. Y no hay manera de que el hombre pueda volver con sus fuerzas para allá. Haciendo lo que sea, no se puede volver. Pero el que bajó de arriba para abajo tendió el puente. Cristo bajó y tendió el puente. Él es el camino de regreso. Por eso esa cita, Cristo es el camino de regreso al Padre. Juan 6:14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie, no hay puerta de atrás, no hay segundo camino, no hay como esa verdad de muchos caminos conducen al Señor, solo hay un camino, Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a ver por qué todo este mensaje está engarzado en ciertas prédicas. Engarzar quiere decir unido una con otra y una va jalando a la otra. Aquí está Jesucristo
Y luego vamos a empezar en el poder de las tinieblas. Aquí es donde se inicia el rescate. El hombre está dentro del poder de las tinieblas. Y nosotros a donde vamos, mis hermanos, es a meternos al poder de las tinieblas. Por eso no podemos ir sin oración, sin ayuno. Es esencial el ayuno y la oración. El ayuno no es para doblegarle el brazo a Dios para que Él haga lo que Él quiere hacer, porque si algo quiere hacer es la conversión. Dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento y se conviertan. O sea, Dios ya tiene ese deseo. No es que yo le esté diciendo, Señor, por favor, ten ganas de que se conviertan estos que están aquí. Pero cuando yo me pongo en ayuno, yo lo que estoy haciendo es sujetando mi carne y todo mi cuerpo y todo mi ser a Dios, para facilitar que mi oído espiritual esté atento a lo que Él me va a ir diciendo a través de su Espíritu Santo, para guiarme en ese poder de las tinieblas donde yo me voy a meter. Porque yo como siervo de Dios voy a meterme al poder de las tinieblas para llevar el mensaje de Dios, que es poder, para sacar a esta gente que está ahí. Amén. Y en ese poder de las tinieblas tengo que ir revestido. ¿Qué decía Ángel hoy en la mañana? ¿A qué venció Jesús? Tengo que tener claro que eso ya está vencido, pero me da armas espirituales poderosas. La primera arma espiritual poderosa, ¿cuál es? Palabra de Dios, su nombre, su sangre, su Espíritu Santo. Vamos con poder de Dios, no con nuestras fuerzas. No es tan importante cómo tú prediques o cuánto tú sabes, sino saber que tienes al poderoso que vive en ti, Cristo que vive en ti, el que ya venció todo esto, y Él va a vencer con su poder. Y nos ha dado su nombre, su poder, su sangre preciosa, todo para que hagamos la obra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La armadura perfecta del Hijo de Dios. En ese poder de las tinieblas hay una primera charla que damos en el retiro. A ver quién se recuerda cuál es. ¿Cuál? Empezamos el retiro con la cosmovisión y la Biblia. Los ubicamos donde están. El segundo tema que damos, yo sé que en medio de estas dos hay un tema que es, más que tema, es solamente una pequeña enseñanza de por qué alabamos, pero esa enseñanza en realidad es como un aditamento adicional. El orden de las prédicas primero es la cosmovisión, dónde estamos y cuál es la historia que nos cuenta la Biblia. Ese es el punto. La segunda, les declaramos el amor de Dios. Con amor eterno te he amado. Mi hermano, tú que estás aquí sentado, tú no lo sabes, pero tú eres valioso, tú vales la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice que Él te tiene escrito en las palmas de tu mano. Él dice que tú vales su sangre bendita porque Él murió por ti en la cruz. Él dice que aunque se caigan las montañas que son de piedra y se deshagan, su amor por ti va a permanecer igual. Tú no eres cualquier cosa, tú eres valioso para Dios. Eres amado, amado desde la eternidad. Tú no lo sabías, pero si tú estás hoy vivo es porque Él te trajo la existencia, porque te ha amado con amor eterno y por eso te sigue tratando con bondad al tenerte hoy aquí. Amén. Tienes tú que tener ese amor y haberlo experimentado para podérselo decir. No es que agarres tú la Biblia y les leas las 30 o las 50 citas que dice ahí. Es algo que tú has experimentado en tu propia vida y que le dices, yo sé que soy amada y sé que tú lo eres también. Amén. Y entonces hablamos del amor de Dios. Todo esto, ¿de dónde están ellos? Dentro del poder de las tinieblas. Ahí también les decimos cómo son. Mira, ya te enseñé que el amor de Dios es maravilloso, pero ahora, perdóname, pero te voy a poner el espejo. Así eres tú. Y así soy yo. Eso es la prédica del endiosamiento del hombre. ¿Y sabes por qué somos así? Porque entro a hablar del enemigo, hablo del mundo y hablo de la carne.
Y tengo que desenmascararlos con toda claridad, hacer bien, hacer ver quiénes son, para que ellos los puedan descubrir en su vida. Identificarse dónde están metidos. Por eso se les habla de el espacio virtual que tenemos, ese falso espacio espiritual, que es como un espacio virtual, donde el hombre cree que está en las cosas espirituales y en lo que está es una falsedad, en una mentira, engañado. Y lo tenemos que mostrar con toda claridad. Y al mostrarlo con toda claridad, viene el siguiente paso. El siguiente paso que es, mira, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el que sirve a Dios, el que da su vida, ha bajado a este mundo. Y ha bajado para manifestarnos quién es el Padre y decirnos cuál es la forma de volver a la casa de donde salimos y perdimos. Y hablarles de ese Cristo maravilloso que nosotros conocemos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió por ti en la cruz. Jesús es el deseado, el esperado. Es la promesa que Dios dio desde el antiguo, desde Génesis, cuando el hombre cayó. Ahí mismo Jesús, Dios prometió un Salvador. Y hablamos de toda la persona de Jesucristo. Hablamos un poco de su humanidad, cómo nació, cómo creció, cómo fue su vida, las palabras que dijo. Y les hacemos una pregunta básica. ¿Y tú quién dices que es Jesús? Porque esa pregunta fue la que le hizo Jesús a los que estaban con él. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Porque él les dijo, ¿y quién dice la gente? Y ellos respondieron, bueno, dicen unos que eres un profeta, otros dicen que tú eres un hacedor de milagros, un gran maestro. Vaya, ahora que ustedes ya dijeron todo lo que dicen los demás, ustedes o tú, ¿quién dices que soy yo? Y se levantó uno que dijo, tú eres el que estábamos esperando. Tú eres el que había sido prometido. Tú eres el Mesías. ¿Se recuerdan? O que esa misma, cuando el que presenta a Jesucristo, lo presenta en toda su grandeza, lo presenta en toda su humanidad y lo presenta como el Salvador que viene a tu vida. Y tú le preguntas, ¿y ahora tú quién dices que es? Él es a quien yo necesito. Se queda esa miel en la boca. Por eso tenemos que discernir qué estamos enseñando, qué parte de la historia estamos relatando. Nos va haciendo sentido la secuencia de una prédica y de la otra. Y luego, perdón, se me fue, es que esto está muy veloz, esta cañonera. El numeral 5. Ya hemos presentado, estás aquí. Mira, Jesús es la promesa. Él es el Salvador. Él pagó con su sangre. Él quiere trasladarte. Y hemos hecho ahí sí que la presentación maravillosa de Jesucristo. Y aquí hay una pregunta clave para ti. ¿Por qué vas a seguir muerto ahí en donde estás? ¿Por qué va a ser que vas a tener que llegar a la muerte final, que tienes esa condena? ¿Sabes tú que tienes ese sobre adentro que dice que estás muerto ahora y que vas a morir eternamente? ¿Por qué? Si ya hay alguien que pagó por ti. Si ya hay alguien que hizo todo para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Pero Él te dice, arrepiéntete. Ciertamente te ama, pero para estar con Él necesitas arrepentirte. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje de confrontación. Es un mensaje que hace que el hombre diga, ciertamente necesito un Salvador. Y ese es el orden que llevamos en cada prédica. Hablamos de Jesucristo y hablamos de por qué vas a morir si ya todo está listo. Toma una decisión en este momento y sal de donde estás. Agárrate de la mano de Cristo que te le está tendiendo y que te dice, ven a mí. Y entonces entramos a las oraciones. El paso 6 son las oraciones que también tienen una secuencia, no se hacen simplemente por hacerse. Tienen una secuencia. Y la primera oración que ustedes leen en este diagrama es la oración de perdón. Tenemos que llevar a esa gente en la prédica de por qué habréis de morir. Se habla de lo que es el pecado y los pecados personales. ¿Se recuerdan? Cuando nosotros hablamos de eso, lo tenemos que hacer de tal forma que la persona pueda darse cuenta cuáles son sus propios pecados.
Y el Espíritu Santo está trayendo convicción en ese momento mientras nosotros predicamos. Pero tenemos que hablar del pecado y de todo lo que produce el pecado en la vida del hombre y ser específicos. Y luego llegamos, el primer punto para poder ser salvo es arrepentirnos. Y el arrepentimiento se manifiesta con una confesión delante de Dios. Señor, yo he pecado. Soy pecador. Yo he sido mentiroso. Yo no he creído en ti. Ese es el más grande de todos, el pecado de la incredulidad. Yo confieso que soy un incrédulo. Te pido perdón porque he estado en adulterio. Te pido perdón porque me he dejado gobernar por la carne y soy un borracho o una borracha, yo no sé. Pero la oración tiene que ser guiada cada una por el Espíritu Santo, pero tienen que llevar esa secuencia. Primero es la oración de arrepentimiento y de pedirle perdón a Dios. Inmediatamente que yo ya he pedido perdón, entonces lo invito a Él y le digo: Señor, yo te reconozco, sé que eres el Hijo de Dios. Hay cosas básicas que hemos dado a través de las prédicas que debe esa persona confesar. Una es: creo que tú eres el Hijo de Dios, el que había de venir. Creo que tu muerte es el pago en la cruz, tu sangre paga mis pecados, Señor. Creo que tú me puedes trasladar del poder de las tinieblas a tu reino, porque tú has resucitado, y creo que tú me ofreces vida eterna y yo la quiero, Señor. La necesito. Y te pido que vengas a vivir en mi corazón, que seas el dueño de mi vida y que tú dirijas mi vida desde hoy, porque yo no puedo con ella. Hoy me doy cuenta en esto. La segunda oración, el reconocimiento de Jesús y la invitación a que sea el Señor de mi vida. Tercera oración, ya con Cristo en mi corazón, con el vencedor, con el victorioso. Entonces esa persona se puede levantar y decir: renuncio, ya no quiero más este pecado en mi vida. Renuncio, ya no te quiero a ti, Satanás, fuera de mi vida. Y vamos en esa secuencia. Ya tiene el poder de Dios. Ciertamente hay alguien que está dirigiendo, pero también esa persona que ya recibió a Cristo, el victorioso está en él, para que ella pueda con su propia boca decir: renuncio. Y es importantísimo no solamente pensarlo. Por eso es que se les pide a cada uno que estemos atentos a los que están haciendo las oraciones y veamos si están hablándolas, si las están confesando con su propia boca. Porque con el corazón se cree y con la boca porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Las dos cosas. ¿Vamos claros hasta aquí? Mis hermanos, este es el objetivo del retiro. Una vez hemos llegado a la oración de renuncia, luego la de liberación, y terminamos con una oración de agradecimiento, porque verdaderamente lo que ha hecho el Señor en ese momento es una obra milagrosa. Está dando vida a los que estaban muertos, los está resucitando. Y nosotros somos testigos de eso. Los primeros agradecidos debemos de ser nosotros. Si nosotros estamos en ese retiro, nosotros debemos pegar de brincos para darle gracias al Señor por ser testigos de la obra de Él. No, mis hermanos, tenemos manos, tenemos pies y tenemos boca para alabar y glorificar el nombre del Señor. También ellos, pero la gente que está ahí todavía no se ha dado cuenta de lo que les ha sucedido verdaderamente. Pero nosotros sí. Y tenemos que, cuando ellos nos ven así, ellos también van a alabar y bendecir al Señor. Y ustedes han visto a mi nieto brinca aquí, pero no porque él sepa lo que está haciendo, sino que está copiando de algo que ve. Cuando un recién nacido espiritual ve a otro, está copiando, pero así se empieza. Pero si ellos lo que ven es un montón de servidores apagados y sin ganas y cansados, mis hermanos, por favor, cuando llega esta oración de agradecimiento, los exhorto a brincar, a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Amén. Amén. Este es el objetivo primario del retiro. Y aquí ya cada quien se podría ir prácticamente a su casa. Sí, porque ya cumplimos lo que teníamos que hacer. Pero el Señor nos da
de poder seguir adelante. Y aquí, perdonen, me hacía falta algo tan importante. Junto con la venida de Cristo viene la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese es el tema que nos falta platicar, pero quiero que vean este proceso. Repitamos. Prédica número 1, dentro del poder de las tinieblas. Prédica número 2. Prédica número 3. Endiosamiento. La prédica número 4. Prédica número 5. El número 6. Y número 7. El hombre ha sido trasladado. Ya es una nueva creación. Es una nueva criatura. Cristo está en él. Ha nacido de nuevo. Y en ese momento, ya Cristo con él es trasladado al poder, al reino del Hijo de su amor. Y ahí les hablamos de la promesa de Cristo, del Espíritu Santo, cómo Dios desde antes prometió no dejarnos solos, sino que esta vida nueva en Cristo, nosotras la vamos a vivir en victoria porque Él mismo vive en nosotros. Y les hablamos del poder del Espíritu Santo que va a venir sobre aquellos que lo pidan y que deben de ser llenos de Él, que lo deben de pedir con todo su corazón. Mis hermanos, yo sé que es una hora recansada, a mí la próxima voy a pedir que me pongan en la mañana, pero la verdad, mis hermanos, qué emocionante es todo esto. Es emocionante saber cómo la obra de Dios se está realizando y cómo nosotros somos testigos de Él. El rescate, viene la prédica número 8. Estas personas que han sido trasladadas del poder de las tinieblas, que les estamos diciendo que van a vivir con poder, mis hermanos, tienen una historia de su vida. Pueden ser 15, 20, 30, 40, 60. Yo he visto gente hasta de 80 años yendo a los retiros. Y hay una historia en su vida donde han sido golpeados terriblemente. Muchos llegan con el alma destrozada y muchos llegan con su cuerpo igual de destrozado, porque el cuerpo grita lo que está en el alma. Están enfermos por dentro y por fuera. Y el Señor nos quiere completos y nos permite que en un retiro pueda iniciar esa obra de sanidad integral. No se va a hacer toda, porque es tanto que si lo hiciera no se muere por la sanidad, sino de la operación tan profunda. Mire, si usted se va a operar de varias cosas, usted tiene un dedo torcido y tiene un cálculo en el riñón y además tiene, qué sé yo, algo que le van a sacar de la cabeza. ¿Usted cree que los médicos se animan a hacerle las 3 operaciones al mismo tiempo para aprovechar la anestesia? ¿Qué dirías tú, Jorge? ¿Verdad que no? No se puede. ¿Por qué? Porque nos volamos al paciente. Aprovechamos la anestesia, pero ahí se acabó. Algo así sucede con nosotros. Si el Señor de un solo nos quitara y nos permitiera sanar de todo, sería tal el cuentazo que no lo aguantaríamos. Él va poco a poco y la sanidad integral sabemos que tiene que ver con algo muy importante, como es el pedir perdón a los que hemos dañado y extender perdón a los que nos han dañado. Y no es volverle a pedir perdón a Dios, eso ya lo hicimos antes. En esta oración, el punto central está en poder perdonar a los que me han hecho a mí daño, básicamente. Y luego exhortar a esa gente para que ellos puedan ir en algún momento y pedir perdón a los que ellos han dañado. Porque la sanidad, tanto física como del alma, se completa cuando nosotros utilizamos estas llaves de liberación, que son el pedir y el extender perdón. Y el Señor restaura no solo al hombre internamente, sino que le restaura en sus relaciones. Pero eso es un proceso, mi hermano. Aquí se empieza. Por eso yo les digo a quienes les toque hacer esta oración, déjese guiar por el Espíritu. Y no haga una oración de 2 horas, porque ya el que está sentado ni lo oye. La oración es poder de Dios. Y el Señor lo va a guiar para hacer una oración poderosa. También en esta segunda parte hablamos de la identidad. El nuevo creyente necesita saber quién es. Ya pasó, pero cuando les hablamos primero del amor de Dios y de dónde vienen y todo,
Ahí están con su mente en oscuridad. Pero cuando ya han sido trasladados y ya tienen un poquito de luz adentro de ellos, les podemos hablar claramente de quién soy como imagen de Dios. ¿Cuáles son mis derechos en el reino de Dios como hijo? ¿De cuál es mi herencia? Y eso les va a traer un gozo y una alegría a esas personas de desear con más hambre las cosas del reino. Me dirán, pero ¿y por qué tanta repetición, mis hermanos? Porque es necesario que sepamos cuál es el orden. Nos ha tocado ver que nos dan una prédica, y en la prédica del amor de Dios hablo del diablo. Y en la de identidad hablo de cuánto sufrí. Y en la de la cosmovisión solo le enseño cómo usar la Biblia. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad de lo que estamos haciendo, nos vamos a preparar con todo para llevar a esa gente a que salga del poder de las tinieblas por el poder del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Ok. Esto es un proceso que está dando inicio. Y en el tema 10 voy a hablarles de la imagen de Dios. Cuán importante es saber que la imagen de Dios habla de que en mí está el victorioso y que yo tengo lo que Él tiene. Tengo el poder de Dios para vencer al pecado. Tengo las armas espirituales. Tengo las manos del Señor. Tengo los ojos del Señor. ¿Se recuerdan de la figura de la cascada? Y tengo una armadura que me ha sido dada, pero no es una armadura mía. La armadura es la armadura de Dios. Esa armadura de Él que con su poder se me hace a mi tamaño. Si yo soy chiquito, la armadura está ahí apretándome a mi tamaño. Y conforme yo voy creciendo en el reino y voy madurando, la armadura de Dios va creciendo conmigo también, de acuerdo a mis necesidades de cada momento. No es algo que yo me pongo cada mañana. La armadura de Dios está incorporada en mí. La espada de Dios está conmigo todo el tiempo, porque Cristo es la palabra que vive en mí. El casco de la salvación, ¿dónde está? Cristo está en mí y sobre mí. Y la coraza de justicia es Cristo. Y Cristo está todo el tiempo en mí. No me lo pongo cada mañana. Él está dentro de mí desde el momento que yo lo recibo. Amén. Y su evangelio, si solo sé, Jesús es el Señor, ya está en mis pies calzadas con el poder del evangelio. Ahora si yo sé que Jesús es el Señor, ¿y por qué digo yo que Jesús es el Señor? Mis sandalias son unas sandalias a todo dar. Amén. Y es aquí donde los invitamos a que ellos no se queden simplemente con esto, sino que le pidan a Dios la gracia para que su vida sea apartada para Dios. Esto es la unción. La unción nos habla de yo quiero que mi vida sea apartada para ti, Señor. Quiero consagrar mi vida a ti. Quiero que lo que oiga, quiero que lo que yo haga, quiero que lo que yo camine, todo mi ser completo se dedique a ti. Y yo me doy cuenta que con mis fuerzas no puedo. Por eso necesito tu unción, necesito tu gracia, necesito el poder tuyo que transforma y que me sostenga en esa línea de separación de Dios. Esa es la prédica de la unción. Y luego, una persona que ha recibido todo esto, pues, por supuesto, creo y quiero bautizarme, si es lo primero que el Señor me manda que haga. Es la primera ordenanza del Señor. El Señor en su palabra nos muestra. Él dijo, los que crean y se bauticen. La salvación es por creer, pero el bautizo es la primera respuesta de obediencia a aquel que me salvó. Y si esta persona ha sido convencida por el Espíritu Santo y está recibiendo todo esto, miren, brincan de la silla y se van a bautizar. Pero tiene que ser explicado, no como algo, como que leo algo que alguien más escribió. Este diagrama está aquí, pero yo sé lo que está ahí. Hay cosas que me guío para saber por dónde voy y no perder el rumbo, pero no lo estoy leyendo de un papel, porque es algo que yo he experimentado, es algo que yo vivo, es una experiencia
en mi vida. Y mi hermano, eso debe de ser para ti todo el retiro, una experiencia. Y no importa si te toca barrer los cuartos del retiro, o sacar los papeles de los baños, o si lo que te toca es predicar, o si lo que te toca es dar testimonio. Donde tú estés, si tú sabes lo que está pasando, vas a estar en el lugar adecuado, vas a estar orando, vas a estar clamando al Señor para que el Espíritu Santo convenza a esas personas. No te vas a sentir cansado, porque las fuerzas del Señor van a venir nuevamente. Cuando te inviten a las reuniones de oración, no vas a estar diciendo: ay, qué aburrido, qué pesado, que otra vez nos llamaron a orar. Sino que vas a ir corriendo, porque necesitas recargarte de energía para seguir y terminar hasta donde tenemos que llegar al final. Y aquí no hemos terminado. ¿Sí? Necesitamos estar conscientes de cada una de las partes del retiro. Creo y quiero ser bautizado. Y les decimos: ok, ya eres bautizado, estás en camino de retorno a la casa del Padre, pero para ver a Dios solo los santos. Amén. Necesitas crecer. No te puedes quedar como sales hoy de aquí. Por favor, congrégate. Por favor, busca donde te den palabra de Dios. Nosotros nos reunimos en tal lugar, tales horas. Hay coinonía en tal lugar. Yo te invito a que vengas a mi coinonía, porque necesitas crecer. Necesitas estar en congregación. Un leño no hace fogata, pero dos leños juntos van a arder. Ese es el tema final. Es una exhortación a aquel que no se quede solo y que busque su crecimiento. Eso lo exhortamos a ello. Y por nuestra parte, nosotros, como Ángel nos hablaba hoy en la mañana, debemos de ser diligentes de seguirles el rumbo, por lo menos por un mes, a estas personas, ver que se ubiquen. Y Dios las va a poner. Pero qué bueno es tener a alguien que le diga: mira, anímate, sigues, tuviste necesidad, yo oro por ti. ¿Me explico? Y ahí está esta persona que poco a poco Cristo va a ir creciendo en ella hasta llegar a una estatura. ¿Qué estatura nos dice la palabra que tenemos que alcanzar? La estatura del varón perfecto, mis hermanos. Y este cuadro, quiero que lo vean, por favor. Aquí está toda la temática, ya no tengo voz para repetirla, pero quiero decirles que el manual de retiro que hicimos y que este diagrama que tenemos aquí, que hace una síntesis de todo el retiro, incluye, además de las prédicas, otras cosas que son muy importantes y esenciales. Una de ellas es la alabanza. La alabanza, no tanto de la gente que está ahí, porque esa gente está en el poder de las tinieblas. Pero nosotros, ir preparados en alabanza. La alabanza antes, por eso son las reuniones de oración y de alabanza antes del retiro. Las reuniones de preparación son tan importantes porque nos hacen unirnos como hermanos. Nos llena el Señor de su presencia, nos da guianza, nos dice por dónde va a ser la batalla. Y en el retiro, cada tiempo de alabanza, tenemos que tener cuidado de que no creamos que es por la alabanza que la gente se convierte. La alabanza es un poder que Dios nos da y ocupa un lugar importantísimo, pero no debe hacer competencia con las prédicas. Cada cosa tiene su espacio. Y luego la coinonía. Mis hermanos, es necesario prepararnos. Si usted conoce toda la dinámica, toda la temática del retiro, usted va a poder agarrar cada persona y contestar las preguntas y hacer las preguntas adecuadas para saber dónde está su debilidad. En la parte primaria, en las coinonías del amor de Dios, de la aclaración del amor de Dios y la coinonía del endiosamiento del hombre, necesitamos sacar, expulgar cómo está aquella persona, dónde está ubicada, dónde no está entendiendo, si hay odio en su corazón, si hay incredulidad. ¿Qué es lo que le está haciendo tener barreras? Al ir platicando con ellos, uno se va dando cuenta, el Espíritu Santo te va a dar ese discernimiento de qué es lo que le pasa a aquella persona, para que cuando llegue el momento de que tengas que orar por ella, tú puedas saber si esa persona ya rindió su corazón a Cristo o no, y si no, ayudarla a que salga de donde está. Amén. El testimonio no es otra prédica. El testimonio es decir,
lo que era y lo que soy por gracia y misericordia de Dios. Ya ahí no citas, mis hermanos. Hablen de su experiencia, no prediquen. Es hablar de lo que me pasó a mí y de lo que Cristo hizo en mí. Y debe de ir congruente con el tema que estoy dando. El mismo testimonio se puede aplicar al amor de Dios, se puede aplicar al endiosamiento o se puede aplicar a cualquier otro tema, a la promesa del Espíritu Santo, por ejemplo. ¿Cómo? Ubicándonos. Si lo que voy a hablar desde la declaración del amor de Dios, puedo contar de lo que en mi testimonio es la falta del amor de Dios, el no haber conocido a Dios. Y ese mismo testimonio en el de endiosamiento, no voy a hablar de la falta del amor, sino que voy a hablar de las consecuencias que la ausencia de Dios y mi confabulación con el reino de las tinieblas provocó en mi vida, el dolor y el sufrimiento. Y cómo el poder de Dios me sacó de ahí y ha transformado mi vida. Y por eso los testimonios lo que buscan es que cada uno de nosotros que nos ha sido dado un testimonio, tenemos que abrir nuestra vida. No hablar como cosas como muy volátiles o en el aire. Tenemos que contar testimonios de cosas específicas y orar al Señor para que nos dé el testimonio poderoso que esa gente necesita en ese momento. Todos como un solo hombre. Esto es este diagrama. La alabanza es uno con las prédicas. Los testimonios son uno con las prédicas. Todo es uno. Y todo va como un tren donde hay un vagón que va jalando cada una de las demás que viene atrás con un solo objetivo: que esa gente se convierta y que salga del retiro con un anhelo de comer de las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios.